inconscientes, por supuesto, más que cultura, yo diría más terapia, más procesos de autoconocimiento, más procesos de autoconcepto, habiéndolos rediseñado ya de una forma consciente, más que de cultura o de información. Entonces, cuando tenemos el inconsciente colectivo que reúne al proceso sistémico, es todavía más complicado porque ya estamos hablando de un proceso en donde toda la familia se está fortaleciendo para que el inconsciente quede en el inconsciente. ¿Puedo revelar algo de tu historia, Mare? Mare. Está congelada. Es que hablaba yo del inconsciente individual y entonces en las familias hay un inconsciente colectivo y el inconsciente colectivo fortalece ante el inconsciente individual no se revele. ¿Ok? Mare, ¿puedo revelar algo de tu proceso, de tu historia? Mare, hace unas semanas Mauricio te dijo que él no iba a seguir hablando de drogas en su casa. Ahí está la resistencia. Todavía, fíjate, ya pasó el tiempo de internamiento de Regina. Esto es muy revelador, por eso lo traigo a la mesa, porque quiero que lo vean en sus propios procesos. Regina ya salió de internamiento, ustedes ya pasaron por la terapia individual, familiar, Regina por su terapia individual, ya han establecido los cambios necesarios dentro de la familia, y hace una semana Mauricio te dijo, yo no estoy dispuesto a seguir hablando de adicciones en mi casa. Entonces, todavía no puede construir el autoconcepto ni el concepto sistémico de que son una familia adictiva, adictogénica. Él todavía tiene sus resistencias. Tú que has estado más involucrada en tus procesos terapéuticos, es más fácil develar esto. Pero si tú no estuvieses en procesos terapéuticos, le dirías, está bien, no volveremos a hablar del tema. Así es. Y Regina recae. ¿Quedó más claro? ¿Contesté la pregunta? Maravilloso. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería compartir que lo que nos dice Javier, de cada 1000 casos 30, ahí está el famoso 3% que cuando iba a entrar a Tlacati me dijiste, el 3% se recupera. Y dije, wow, qué importante es la familia. Ahorita dije, qué importante es la familia. Así es, Gigi, muy bien, qué buen recuerdo. Maravilloso, los felicito muchísimo. Gracias. Pero, Cristina, ¿y en los casos en los que ya no hay familia? Tú estás, Gigi, rediseñando tu familia a un nuevo proceso de familia. Sigues siendo familia. Claro. Por supuesto, estás rediseñando tu familia de una forma diferente a como venías viviendo la experiencia de ser familia. ¿Cómo sería una familia monoparental? En tu caso es una familia monoparental, exactamente. Ajá. Con un padre intermitente. Porque otros adjetivos. Estoy de acuerdo, pero viéndolo objetivamente desde esta parte cuantitativa, es un padre intermitente. ¿Sale? Está bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir entonces si no hay más preguntas. Ok. Bueno, entonces seguimos.
volviendo al tema de lo que decía Gigi, perdón, Miriam, que es un estudio de Estados Unidos en donde muchos pacientes pues viven solos, ¿no? Entonces estos pacientes van a evitar que se contacte a sus familias por diversas razones. Entre ellas evidenciar un sistema familiar que está muy apegado. Otros pacientes mienten sobre si sus padres están vivos o no. El principio es tratar de sabotear el contacto con los familiares, ¿no? Por diversas razones, pero estas son algunas, ¿no? El tratamiento de la metadona, como les platiqué hace rato, también aleja a los familiares de la terapia. Luego menciona que algunas técnicas o preguntas interesantes para hacerle al paciente acerca de su familia, que esto es algo muy interesante porque ayer mencionó, ¿quién lo mencionó? Espérame. No sé si fue este día o el otro día, creo que Fabio. Pero bueno, algunas preguntas interesantes es, ¿vives con tus padres? ¿Con qué frecuencia los ves? ¿Quién más vive en tu casa? ¿Con quién personas de la familia pasas más tiempo? Esto es para que el terapeuta se le pueda revelar por medio de lo que el paciente dice, eh, cómo es la dinámica familiar, ¿no? Cómo es más o menos la familia. También debe de averiguar cuánto sabe la familia acerca del problema de drogas antes de sugerir que la misma familia participe. Con esta información el terapeuta puede decidir a quién va a ver en la primera sesión. Ayer lo vimos en el ejercicio que hizo Cristi, ¿no? Que luego empezó a indagar y dijo, pues, ¿a quién vamos a ver en la siguiente sesión? Bueno, fíjense, esto nos revela algo de lo que hicimos ayer. Bueno, ahora sí, estos son algunos principios que se deben de seguir. Hay 21 principios o técnicas, pues ellos los llaman como principios, ¿no? Y vamos a empezar con el principio número 1. Como está medio largo, voy a tratar de hacerlo rapidito, ¿no? El terapeuta debe decidir cuáles miembros de la familia deben ser incluidos y no dejar la decisión al paciente, ¿no? O sea, el terapeuta, lo que veíamos ayer, de no ser así, tienden a presentarse estas coaliciones entre las familias, ¿no? Otro de los principios debe de alentarse a uno o más miembros de la familia a asistir a la entrevista inicial. Esta es una variación sobre el tema anterior que estábamos mencionando, que en algunos casos asisten todos, pero en otros se selecciona cuáles son. En algunos casos, si otros miembros de la familia estaban presentes en la entrevista inicial, se reducía enormemente el tiempo para que la familia asistiera a una sesión, ¿no? Entonces, aquí yo no sé, Cristi, si realmente es relevante que a una primera sesión asistan todos o asistan algunos. Estoy un poco confundido con este punto porque, sí, pues, pero ayer, por ejemplo, estábamos Muy interesante. En la primera sesión asiste la persona que nos contacta y ella trata de incluirlos a todos. Asisten los que tienen que asistir, o sea, eso depende del mismo sistema. A veces nada más llega la mamá, muy frecuentemente llegan mamás solas, muy frecuentemente. Desde a hacer la primera entrevista, a darnos toda la información y el papá, por lo general, le cuesta trabajo llegar. Cuando finalmente llega el papá o el marido o vamos a pensar que el adicto es el esposo, por lo general entonces llega la mamá con los hijos. Las mujeres casi no tienen procesos de internamiento. Las mujeres no se internan. Ok. No sabemos. No sabemos por qué. No, no se recuperan. No se recuperan. Por lo general
general, Miriam, lo que va sucediendo es que se desgasta tanto la familia hasta que se rompe. La mujer sigue en su proceso de intoxicación y de desbaratar todos los procesos familiares. Las mujeres casi no tienen internamientos, a menos de que estemos hablando de mujeres con procesos de bulimia y anorexia, son las que más se internan. Ajá. Las mujeres en consumo casi no se internan porque además es una vergüenza enorme para la familia. Es mucho más fácil de velar que los varones están consumiendo a que las mujeres están consumiendo. De hecho, la membresía que existe en los grupos es mucho más de hombres que de mujeres. Sí, las mujeres. Digo, cada vez creo que, al menos en mi grupo, hay muchas mujeres, pues, y algunas son pilares bastante importantes del grupo, pues, ¿no? Sobre todo en el tema de los servicios que se han involucrado, pero sí, se ven más hombres que mujeres en los grupos. En los internamientos también, y en los procesos terapéuticos también, cuando ya he identificado. Tampoco toman terapia individual por alcoholismo. Los varones, las mujeres, no tienden a ser candidatos a ser pacientes ambulatorios. ¿Qué se hace con estas mujeres? ¿Qué se está haciendo con este problema? Porque el porcentaje de adicción en mujeres está aumentando, ¿no? No lo sé, eso no te lo podría contestar porque no tengo la información. ¿Qué se hace? No se ha hecho nada. Que yo sepa, no se ha hecho nada. Las mujeres, además, las mujeres tienen una situación que sumamos a todo este problemática. Las mujeres adictas a alguna sustancia tienen un altísimo nivel de histeria, en su gran mayoría. Son histéricas. Entonces padecen la enfermedad o el trastorno de la histeria y es mucho más difícil poderlas contener. Y los esposos, con tal de no tener más problemas, entonces también lo velan, lo tapan. Y hay una negación altísima. Se mueren, no necesariamente se mueren, se aprenden a vivir intoxicadas. ¿Hay tratamientos psiquiátricos o esto? ¿Sí? ¿En hospitales psiquiátricos por el consumo? Sí, claro, por supuesto, tanto de hombres como de mujeres, y acuden más los hombres. Todo lo que dices se oye, ¿eh? Tengo abierto el micrófono, ahorita ya lo pago. ¿Javier está hablando? Sí. Sí. Ya, va. Listo. No esperamos a Mare, ¿verdad? Solo salió la imagen. Ahí está, como que ya se conectó. Ahí está. Bueno, otro de los principios dice que no esperes a que el paciente traiga a la familia por cuenta propia. Si este proceso queda en manos del paciente, pues va a fracasar, ¿no? Porque él no va a traer la resistencia de no involucrar a la familia. Otro principio dice obtener permiso del paciente para establecer contacto con la familia y luego comunicarse con ella en lo posible durante la entrevista. También dice que esto es que mientras tú estás en la entrevista inicial con el PI, en algunos casos una técnica interesante es parar un poco la entrevista y decir, oye, espérame, vamos hablándole a tu pariente, pues, a tu familiar, ¿no? Y es tomar el teléfono y hablar por teléfono con un miembro de la familia durante la entrevista inicial, hacerle una presentación al terapeuta acerca de lo que está sucediendo con esta entrevista
eh, y no dejar que el paciente ponga en riesgo el programa que todavía él no está ni siquiera convencido ni seguro, ¿no? Porque él va a ir con miedo a esta entrevista, pues, ¿no? Entonces esto hace que se comprometa un poco más la familia sabiendo que el paciente está en esta entrevista. Es lo que menciona en este punto, ¿no? Dice que otras técnicas pueden ser estar jugando al ping pong con el paciente, ¿no? Y entonces hacer y platicar acerca de la familia y luego hacer llamadas durante los siguientes días de manera insistente a los familiares acerca de invitarlos a esta entrevista y luego hacer llamadas mucho más espaciadas y lograr con esto la atención del familiar y decir, ah, cabrón, ¿por qué primero me está llame y luego ya me dejó de hablar, ¿no? Y eso, según ellos dicen que pues logra como que se enganche la familia a esta entrevista inicial, ¿no? Principio quinto. Cuanto más estrecho sea el primer contacto del terapeuta con el paciente, en el momento inicial, más probabilidades hay de reclutar a la familia. O sea, si haces una empatía muchísimo mayor con el paciente en la primera entrevista, va a ser muchísimo mejor. Por eso es bien importante, mencionan efecto que produce el terapeuta de confianza con el PEI, que se tiene que ganar toda su confianza en la primera entrevista, si no, esto va a tener una mayor probabilidad de fracaso, ¿no? Cuanto antes, principio número 6, cuanto antes entre el terapeuta familiar en la cadena de profesionales, es decir, que sea reconocido como parte de un terapeuta y que sepan que tiene cierto prestigio, mayor va a ser la probabilidad de que se reclute a la familia. Es decir, qué impresión da el terapeuta con respecto al PEI y a la familia. Entonces también es importante, pues que se dicen aquí, ¿no? Que seas medio conocido, ¿no? Los primeros que ofrecen ayuda influencian más al paciente indicado, ¿no? Cuanto antes se establezca un contacto con la familia, también dice que más probable es que ella participe. Por eso, yo no sé si en el proceso que mencionaba, bueno, también dice aquí, la familia se encuentra en crisis, igual que el paciente, ¿no? Y también requiere ayuda. Entonces, yo no sé, Cristi, si este proceso de reclutamiento de 6 meses es como el estándar respecto a lo que mencionabas ayer. Está fallando, ¿eh? A mí también. Yo también estoy usando mis datos y me sacó. ¿No? Entonces, si ellos hablan de esta estadística que mientras más rápido se haga el contacto con la familia, pues más probabilidad de que la familia participe, ¿no? Y yo no sé si 6 meses es un tiempo razonable o es mucho o es poco. Es atípico que tengamos una situación como esta. Por lo general dura 2 meses, Javier. Ok. Es atípico que tengamos un internamiento de 6 meses. Es muy largo, pero puede suceder hasta de 1 año. Ok. Vale. Entonces, Solo quiero que tengan esto en su conciencia, conocido, pero es atípico. ok. Bien. ¿Ibas a decir algo, Gigi? Pues que me imagino que porque los que se internan tienen un trabajo y tienen cosas a las cuales regresar. A veces. Pues sí, pero fíjese que a mí me pasó el otro día, bueno, ya algunas semanas, que me habló una persona para que los ayudara
darme su opinión, ya le había platicado yo a Cristi de esto, dos hermanos que tenían a un tercero que lo habían metido a un anexo para rescatarlo porque había golpeado a la novia y su proceso pues iba a durar como 6 meses internado. Digo, Pregunta Miriam que de qué depende que sea tan largo precisamente de esto, de las resistencias del sistema familiar, de las apariencias, a qué nivel socioeconómico pertenezcan. Entre más alto, por supuesto que la apariencia de la perfección es más necesaria en la te familia, están escuchando. a nivel socioeconómico. Yo creo, sí, pero no me pinto yo. Yo también creo que depende mucho de si es una clínica particular, pues también lo económico a la familia le cuesta trabajo y también el paciente como que va negado a que sea tan largo. Dice, sí, pero un mes o dos. Cuando dos ya, bueno, No te lo oyes, estás es que- forzando. Es que A ver, ¿ya? ¿Puedo? Ya te escuchamos, Gaby, Ok. sí. Nada más, yo digo que también influye mucho la cuestión económica, que es algo, o sea, digo, a mí me ha pasado en varias ocasiones y ¿qué más quisiera uno que seguir el consejo del terapeuta? Pues que te dicen que lo ideal es que se queden 3 meses y 4 y luego medio camino y todo, pero a veces también la cuestión económica es complicada cuando la familia es la encargada de la cuestión del dinero. Además que el paciente generalmente va con la idea de, sí, pero nada más un mes, o dos, pero así como que no aceptan que sea una estadía más larga. Entonces, poco a poquito creo que el estar allí es irlos persuadiendo a que vayan agarrando otro mes y luego se queden a medio camino, o bueno, por lo menos en la experiencia mía, así ha sido, ¿no? Y a veces hemos tenido por parte de la familia que poner límites de decir, si no te quedas a esto así, no cuentas con el apoyo de nosotros de esta manera. Y se quedan forzados, pero finalmente sirve muchísimo porque se quedan, pero van agarrando, al principio con mucho enojo, pero van agarrando el gustito y ves cómo avanzan y cómo van aprendiendo en el tratamiento. Eso es en lo que yo he vivido como experiencia. Bueno, antes de atenderte aquí directo, me contestara esto, ¿sí? En Tlacati, específicamente, que es la única clínica en la que yo he colaborado, se vende tratamiento por mínimo 3 meses. Y si decimos mínimo 3 meses, y ya después hacemos esto que Gaby nos dice. Vamos acompañando al paciente a que se dé cuenta que es necesario continuar si es que esa es la necesidad sistémica y del paciente. Ajá. Pero sí vendemos el tratamiento de mínimo 3 meses. ¿Por qué? Esto sí tiene un motivo fuerte. Es que los primeros 45 días nosotros lo usamos para desintoxicar al paciente de todas las sustancias y poder empezar a tener en él un proceso de pensamiento más real, lógico. Son 45 días de cajón, antes no sucede. Todavía está el quiero regresar con mi novia, todavía está el quiero regresar a jugar al casino y voy a ganar la próxima vez. Recurrente, obsesivo, compulsivo el pensamiento en el paciente. Entonces, algo que hacemos con las familias es que se den cuenta que el paciente ha avanzado en cuanto a su proceso de tener nuevas ideas y nuevos pensamientos de recuperación. Eso es lo que hace a la familia convencerse de que ciertamente son 3 meses. Y los otros 45 días son para que el paciente rediseñe una vida nueva, un proyecto de vida, en el mejor de los casos. Con pocos pacientes sucede que se puedan quedar 3 meses, puedan salir con su proyecto de vida ya construido. Lo más importante para la recuperación de la familia y del paciente, esto es, yo creo, la plataforma de la recuperación. Siempre lo he pensado así.
el paciente necesita tener un proyecto de vida muy sólido para tener mejores posibilidades de recuperación y la familia tener un proyecto de vida muy sólido de qué es lo que va a hacer cuando el paciente regrese a casa. Esto es fundamental, como pasó con Lina, Gaby. Así es. ¿Y Lina lleva cuánto tiempo fuera de Tlacatí? Un año ya cumplió, Un año. o lleva un año Ajá. ya, y ha Es sido una historia de éxito. y ha sido muy, muy grande sí, porque tuvo muy tiempo de bien. hacer un proyecto de vida sólido. Sí, Ajá. Si sí. lo pudiéramos lograr en menos tiempo sería maravilloso y Miriam y yo estamos trabajando en eso. Ok, y sí creo que a ella ha sido bien difícil, pero la verdad es que con ella sí ha funcionado, a lo mejor por la condición que tiene ella, el, la parte de la familia de estar presionando a que afuera no te queda de otra, o esto, es darle estructura y ha ido entendiendo a tal manera que hoy en día nos dice que ama los grupos, que entiende perfecto el programa, que ahí va con el programa, que ya le encanta cuando odiaba, iba a no hacer nada. Y ahorita, a base de, no te estoy preguntando, vas a ir, así obligada, con ella ha funcionado de esta manera y ya cumplió un año. Entonces, pues digo, entiendo que dependiendo del paciente hay diferentes formas de llevarlos, pero también, a mí me da mucho gusto, ahorita la escucho que ya habla del programa, que ya empieza a integrarlo, que ya empieza a hacerlo parte de su vida, a base de, no es pregunta, vas, punto, mandas video de que fuiste. Es impresionante porque a lo mejor no es la mejor manera de hacerlo, pero dependiendo de, ahora sí que como dicen, de la persona, entonces el diagnóstico y las recomendaciones que a nosotros se nos dieron para seguir, para continuar en su apoyo. Uh-huh. Además, Gaby, aquí es muy importante la experiencia de Nina y tuya con Juan Álvaro. Sí. Ya tienen todo este bagaje emocional transitado y les da mucha información de que, como cuáles pueden ser los errores. Entonces, ahora son más fuertes, más fuertes. Claro. Este condicionamiento cognitivo-conductual. Eso está padrísimo. Sí. Ajá. Gracias. El camino es estrecho, largo y muy estrecho, no nos podemos salir. Esto ténganlo siempre en mente. Ajá. No se vale irnos por la vereda tropical, porque ahí ya se pierden. Ya es estrechito. Dice Javier, siguiendo instrucciones precisas. Así. Ok. Muy bien, Javier. ¿Qué más? Bueno, esto luego hablamos de los primeros principios tienen que ver con los contactos iniciales, luego hablaba de la inmediatez y la primacía del contacto, o sea, qué tan rápido tiene que ser el tema del contacto. Luego habla de algunos aspectos de la crisis. Hay que recordar que cuando un paciente ingresa a un tratamiento, y ya lo ha mencionado Cristi muchas veces, también la crisis la tiene la familia, no nada más el PI, aunque es el síntoma, la crisis se encuentra en toda la familia, ¿no? Entonces, dice en este principio número 8, encarar el reclutamiento de la familia como inductor de la crisis puede ayudar al terapeuta en sus esfuerzos para que la familia participe. Mencionar a la familia a que participe puede ser una crisis, todo reclutamiento es un proceso de intervención que desplaza esta responsabilidad a todos los que están, a todos los allegados, pues, ¿no? Entonces, es importante entender, pues, este proceso de crisis que tiene no nada más el PI, sino también la familia. Y es la familia quien ha permeado mucho este tema de la crisis, ¿no? Bueno, habla luego de los contactos con la familia. Dice, no todas las familias se resisten a las terapias. Hay algunas que incluso reciben muy bien esta invitación y es
una agradable sorpresa y se alegran de participar, ¿no? O sea, no todas el 100%, pero también menciona que hay familias que al contrario sí están dispuestas a participar en este proceso, ¿no? El terapeuta debe de ir mucho más allá del paciente y establecer este contacto con cada uno de los miembros de la familia, o al menos con los padres o los progenitores. Si antes de la primera sesión consiguen que accedan a participar, aumentan notablemente las probabilidades de que realmente asistan, ¿no? Por eso también, pues algunas cuestiones de fracaso, como mencionaban, es que pues nada más viene la mamá, ¿no? Y el papá casi nunca se involucra, ¿no? Entonces es bien importante y mientras más va a ser más exitoso el tema del reclutamiento. Aquí todo hablamos de reclutamiento, es decir, que la familia participe si cuando menos los dos padres están involucrados en este proceso, ¿no? Luego él habla de este tema del mensaje no acusatorio y también encara varios principios. El terapeuta debe encarar a la familia explicándolo el tratamiento de un modo no peyorativo, o sea, como no de crítica, más bien libre de juicios y que no aviente culpables, ¿no? No hay culpables aquí. Luego habla de que lo más importante es ayudar al paciente, pero involucrando a la familia, ¿no? Sabe también que la familia está enferma, pero lo más importante es enfocarse en el paciente, ¿no? La justificación del tratamiento familiar se debe de presentar de tal modo que los familiares, eh, para oponerse, tendrían que manifestar abiertamente que desean que el paciente identificado conserve los síntomas, que también este es el tema que decíamos de la metadona, ¿no? Les gusta a veces, dice, poner mejor al paciente ahí a un lado y decir, mira, ahí lo tienen controlado a mi enfermito, ¿no? En vez de involucrarse. Es este tema de la resistencia, pues, ¿no? El terapeuta debe adoptar como metas primarias del tratamiento las metas que la familia tiene para el tratamiento, ¿no? Si el terapeuta va en contra de lo que la familia quiere, pues no la va a poder involucrar, ¿no? Ayer veíamos este tema, ¿no? Cuando Mare se desmarca, ¿no? Y entonces, pues dice, bueno, pues entonces traeremos eh, eh, trataremos de persuadirla para que sí vaya, ¿no? Entonces es importante también este punto. Luego, las probabilidades de un reclutamiento exitoso aumentarán si el terapeuta se encarga personalmente, ¿no? O sea, que no involucre tanto a terceros, sino que lleve todo el seguimiento, o el seguimiento más importante siempre es el terapeuta, el actor principal, ¿no? Y esto viene a colación con el siguiente punto, debe ser quien más trate al paciente con la familia, ahí me equivoqué en lo que escribí, ¿no? Pero el paciente, el terapeuta debe ser quien más trate al paciente junto con su familia. Ahora, luego vienen algunos factores relacionados con el terapeuta. O sea, ya hablamos un poquito de la familia, ahora vamos a hablar de los principios del terapeuta en este proceso de reclutamiento. Es importante que exista un interés alto del terapeuta por ayudar y que le muestre a la familia este interés que tiene por ayudar, y los esfuerzos se deben demostrar para poder reclutar a toda la familia, ¿no? Luego habla también de estos incentivos que se le deben de dar a los terapeutas por cada caso que se logre reclutar. Yo no sé, esto es de Estados Unidos, pero habla acerca de premios, gratificaciones, reconocimientos, buena paga. No sé si tú quisieras decirnos algo más respecto a esto, tú, Cris, que ya tuviste terapeutas ahí, ¿no? De reclutamiento. Y mira, las clínicas tienen convenio con los terapeutas que ingresan pacientes y
final el acuerdo es ofrecer una comisión que redunda en el 3% por cada paciente internado. Esa es la propuesta. 3% sobre el total del tratamiento. 10%. ¿10? 10. El total del tratamiento, sí. Ah, vale. O sea, por ejemplo, el caso de Chava, se le paga el 10% más aparte lo que él cobra por el reclutamiento inicial a la propia familia. Así es. Ok. Así es. Porque él es un agente, un freelance, pues, pero tú, si alguien llega a una clínica, o sea, tú, en el Tlacate, ¿cuántos terapeutas había? En Tlacati no se nos daba comisiones. Ok, los terapeutas que están dentro de Tlacate no se les da comisiones. Sí, sí se les da, en todas las demás instituciones se les da, en Casalúa, en Campo Renacimiento, en Monte Fénix, en Chapala, en Hacienda. Hacienda del Lago, en todos lados les dan el 10%. En Au- Tlacati, Aunque trabajan dentro. no, aunque trabajen dentro. Ok. Sí, sí. Es un acuerdo, En Tlacati, bueno, voy a decir la verdad, en Tlacati no se les da porque nadie nunca metió, y a mí nunca se me dio porque yo era socia. Entonces, esa es la razón, pero tiene que ver con mi codependencia. Pero sí, se les da el 10% del ingreso de los pacientes. A todos los terapeutas o a cualquier persona que trabaje, pueden ser médicos, enfermeras, terapeutas que se dediquen a adicciones, y yo me dediqué durante mucho tiempo a hacer vinculación con muchos terapeutas que trabajan en adicciones que no pertenecían a ninguna institución para que hicieran sus internamientos en Tlacati. Ok. Ese es otro campo de acción que también puede generar muy buenos recursos para la persona que está promoviendo los internamientos, porque el contacto es por ella. Por ejemplo, Chava lo que hace es que habla con médicos, psiquiatras, otorrinolaringólogos, que son los que también detectan muy rápido la adicción por el desgaste de todas las vías respiratorias, sobre todo de la cocaína y el cristal, y por medio de ellos ingresan también personas a internamiento. Ok. O sea, estamos hablando de esto, podría, si lo hago una analogía con los restaurantes, por ejemplo, llega el cliente y consume y la propina se reparte. Así es. Así mismo fue acá. Y no se tiene que decir que ya se sabe que en todos los restaurantes la propina se reparte desde el garrotero hasta el chef. Toda. No, hasta lavaplatos. A todos les tocan. Ajá. Exacto. Ok. Muy Bueno, bien. bien. Gracias. Bueno, el principio 18 dice que el programa debe estar estructurado de tal modo que no permita a los terapeutas arrepentirse de enlistar a familias enteras. O sea, el programa de recuperación tiene que también incluir a la familia, ¿no? Y que pueda ser posible jalarlos hacia al proceso, pues, ¿no? El 19 del principio 19 dice un enfoque mecánico del reclutamiento no basta para garantizar el éxito. Debe de existir flexibilidad y la habilidad son cruciales si el terapeuta quiere evitar un atascamiento. O sea, no hay como una regla que hay que seguir, sino debe tener flexibilidad para estarse moviendo respecto al terapeuta, pues, ¿no? Estamos hablando de los factores relacionados al terapeuta. Y hay dos últimos principios que hablan del respaldo administrativo. El centro del tratamiento debe tener políticas flexibles que permitan darle flexibilidad al terapeuta, y el centro de tratamiento debe estar dispuesto a respaldar el esfuerzo del reclutamiento mediante la acción de recursos tangibles, o sea, que pueda proporcionarles dinero, recursos para poder hacer estos reclutamientos, ¿no? Entonces, pues,
En resumidas cuentas, este es el capítulo de técnicas, que son más que nada algunos principios que mencionan. Sí, Gigi. En general, bueno, la sensación que yo tengo es que en las clínicas se trabaja con respeto al paciente, hay un proceso, hay psicólogos, psiquiatras, etcétera, ¿no? Y que en los anexos, pues nada más los tienen ahí para desintoxicarse y el trato en la mayoría es un muy fuerte trato, ¿no? Ya incluso los anexos en los que estuvo Nico, que son anexos que son observados por la CATI, pues también tienen sus historias bastante pesadas de cómo tratan a los nuevos o al que está de enfadoso y así, y son cosas que son de enchinar todo el cuerpo, ¿no? Mi pregunta es, ¿de veras se necesita tanta violencia para tratar con los adictos o hay algún manual que indique el uso de la violencia o por lo menos de mucha fuerza para tratarlos? Mi pregunta va enfocada hacia si cabe la posibilidad de tener un anexo más siendo anexo sin ser clínica, con un poco más de dignidad humana, o si los adictos son tan pesados que no cabe esa posibilidad. Perdón. Sí, Javier. No, yo te puedo platicar un poquito lo que yo conozco de algunas personas que yo conozco directamente, ¿no? Tengo un amigo que estuvo un año y medio en los grupos Morelos. Voy a hablarte primero de los grupos. Los grupos Morelos son grupos 24 horas, no son grupos, no más que 12 pasos, no son, se le llaman grupos de 24 horas, no son tradicionales, así se les dice, no son tradicionales. Y el, 24 horas, ¿solo estás ahí 24 horas? no. El triángulo de doble A, el logotipo de doble A tiene un triángulo con tres líneas que dicen unidad, servicio, recuperación en cada una de las líneas, y en el centro viene AA, que es Alcohólicos Anónimos. Ellos, para que los puedan identificar, ellos utilizan el mismo triángulo, pero en el centro, en vez de que venga AA, porque no están regidos por AA, dicen 24H. Esos se denominan o ellos se autonombran grupos 24 horas, en vez de grupos tradicionales. ¿Eh? Exacto. ¿Y no pertenecen a AA? No pertenecen a la estructura, digamos, natural, que nosotros pertenecemos, los grupos pertenecen a un distrito, a una zona, un distrito, y a final de cuentas todos los grupos caen en el grupo papá, pues, que es en Estados Unidos, pues, ¿no? O sea, está regido así, aunque cada grupo es autónomo. Lo que dice Cristi es que estos operan cada hora y a diferencia de los tradicionales, allá hay un padrino que es como el que controla el grupo y uno no puede hablar hasta que no le permite el padrino hablar, son de terapia dirigida, operan de diferente manera. Entonces, uno de mis amigos dijo, yo, a pesar de que cuando yo caí a un grupo, al primero grupo que caí fue este grupo 24 horas, y si no hubiera sido por ellos, no dejo de consumir. Muchas personas que caen en estos grupos creen que, como recibieron un primer mensaje de ellos, creen que los grupos de AA son esos y no conocen otros. Hasta después caen a un grupo tradicional y dicen, o sea,
que acaban huyendo pues de estos grupos. Eso es por un lado. Y por otro lado, como ahora los anexos ya no se llaman anexos por toda esta cuestión de los golpes, pero se llaman comunidades terapéuticas, ahora se autonombran así, tengo entendido por la cuestión legal, y aunque sí hay granjas en donde no los golpean, hay otros que sí los golpean, y hay otros compañeros que yo he conocido que han estado en anexos que dicen, si yo no hubiera sido por mi anexo, no hubiera, que acaban cayendo en grupos tradicionales, pero su objetivo principal, que era dejar de consumir, empezó en un anexo. El caso más cercano que tengo es mi hermano, que después de haber estado en muchas clínicas, acabó en un anexo, y en el anexo fue donde empezó su recuperación. Juan Álvaro, también, mi sobrino. Bueno, empezó ahí en anexos, primero, en la Perla. No, primero en grupo y luego, primero en La clínica y luego en anexo, y luego otra vez en clínica. Y lo logró ya ya al final, el último internamiento en Tlacati, pero sí tocó también anexo. Y no le fue padre, la verdad, pero pues son hijos del 5º capítulo y solo así entendió. Exacto, es a lo que iba con los hijos del 5º capítulo. Mira, Gigi, no estoy de acuerdo con los golpes, no, para nada, pero sí estoy de acuerdo con que en la clínica de Lalo, que es una clínica muy light, porque no los golpean. Me refiero, por ejemplo, Diego, mi hijo, tuvo que estar en una clínica donde sí lo golpeaban. No fue suficiente Lalo y volvió a hacer sus conductas desordenadas. Cuando estuvo en la otra clínica fue cuando verdaderamente empezó a cambiar. Estuvo en la Perla, que es una clínica terrible. Terrible. Y ahí tocó fondo mi hijo. Y dice que gracias a haber estado ahí, empieza su recuperación. Entonces, yo creo que nosotros una de la jerga que usamos dentro de la clínica es al paciente lo que pida. Sí, yo tengo una pregunta. Yo soy muy ignorante respecto a lo que pasa dentro de un anexo y escucho que hay violencia y hay golpes, pero no tengo idea de qué tipo de experiencias puede tener un adicto dentro de un anexo. ¿Me podrían compartir algo sobre esto? Si quieres, yo te puedo compartir algo de lo que a mí me compartió mi sobrino, que yo como tú, tampoco lo sabía. ¿Sí me escucho? ¿Sí me escuchas? Yo también fui creyendo que era un lugar, a lo mejor que era más rígido, pues, un poquito más que una clínica, pero sin golpearlos. Obviamente a mí me dijeron nadie lo va a tocar, y yo se las creí. Para no hacerte el cuento largo, a mí lo que yo aprendí, o lo que él me platicaba, y ahora ya conozco por Javier y por todo lo que me he informado, es que es como militarizado, pues. Tienen que pedir permiso para todo, tienen que pedir permiso para hablar, permiso para comer, permiso para absolutamente para todo. Y fíjate, curiosamente él me decía, él me decía que le daban chanclazos en las pompas. Y le digo, pero yo lloraba, de verdad, porque decía, ¿cómo es? Me dio mucha culpa porque yo no lo sabía. Y cuando Juan Álvaro me lo entregaron a mí, no me lo entregaron a mí, una de las personas de un grupo de AA, que tiene ya muchos años en recuperación, me dijo, ya ve y sácalo, ya lleva un mes, ya ve y sácalo porque ya es suficiente. Lo tuve que sacar un poco forzadito porque no te los dan luego, no es fácil sacarlos, porque también hay conveniencias, uno les está llevando, ¿no? Al paciente, y allí es para todos, yo llevaba, y pues también para todos y también para los padrinos, que son los encargados de estos anexos. Entonces, él acabó diciéndome, claro que me daban chanclazos y acabó con las pompas negras de golpes, eso es cierto, pero yo me lo ganaba, me dijo, ¿cómo que tú te lo ganabas, Juan Álvaro? Es que yo no me quedaba callado y yo no obedecía, a mí me decían, tienes que pedir permiso para hablar, tienes que pedir, y no lo hacía, y yo me rebelaba, entonces yo hacía lo que yo quería, pues le daban chanclazos,
De alguna manera entiendo que está horrible, horroroso, a mí tampoco me gusta, pero Juan Álvaro en este caso es tan ingobernable y tan, ay, hijo de la fregada, que la única manera de meterlo al carril fue de verdad de esta forma. Entonces él aprendió que, que, que para que para que de verdad no le dieran de chanclazos, tenía que obedecer y que entrar en la estructura y que ir por el camino, porque no había de otro, era el caminito, y si te salías tangas, te salías tangas. Entonces, sé que la alimentación que les daban tampoco era padre, les daban de comer así como, les regalan muchas cosas del mercado de abastos, les llevaban, según cuenta Juan Álvaro, verduras, de todo lo que sobra, todo va para los anexos. Entonces, hacían la sopa de verduras de todo entre ellas uno que otro jitomatito pasadito, porque no, muchos más. Entonces, él llegó a comprender allí que su falta de gobernabilidad en la vida lo llevaba a tener las consecuencias que tenía, solo así. Entonces, ahora dice, a lo mejor sí quedó un poco con esa estructura porque es muy, tengo que hacer lo que tengo que hacer y no me puedo salir de allí. Y lo aprendió a base de chanclazos, porque de otra manera ya lo agarraban, ya lo metían a una separo, ya lo metían a, bueno, de los separos me hablaban y me decían, si viene por favor por su sobrino porque está haciendo un desmadre y aquí me tiene a todo mundo bien loco, ya venga por él. Y yo les decía, no, ustedes me dijeron que 72 horas se aguantan y me lo aguantan ahí, yo no lo voy a sacar antes. O sea, pero lo que te quiero decir es que aprendió a base de chanclazos. Y sí sé que el trato pues no es un trato digno, pero sí creo que a pesar de todo mi dolor y todo lo que a mí me costó, la verdad, perdonarme a mí, porque yo no sabía y me dolía el alma, pues sí sé que fue la única manera de que él entendiera. Y cuando lo logré sacar, mira, él salió, para que con esto ya cierro y te digo todo, él salió a la puerta de la entrada, yo lo vi y cuando lo vi, los pantalones se le cayeron al piso. Eso quiere decir que era así, era una cosa así de flaca. O sea, cuando yo lo quise así abrazar, ¡pum!, dejó los pantalones en el piso. O sea, un palo de escoba, así te la pongo. Pero aprendió allí, pues a base de pues de mucho dolor, pero lo aprendió. Esa es mi experiencia. Muchas gracias, Ujú. Lolita. Ya nada más para completar, si quieres, una de las actividades que siempre tienen que hacer, que los hacen hacer en todos los anexos, es agarrar un cepillo de dientes y con el cepillo de dientes tienen que limpiar las tazas del baño, para que te des una idea de lo que hacen. Sí, un poco duro. Baños o sea, se bañan con agua fría a diario, las comidas, evidentemente no hay proteína, casi todo es puras verduras. Como dice Gaby, todas son donadas. Y si algo llega de los familiares, siempre, pues ya le llega al paciente, ya le llega mermado, No, ¿no? no le llega. Yo te comparto que Nico me decía que comía pantano, ¿Comía qué? efectivamente, pantano, que así le decían a la comida, pantano. Te toca pantano porque era la sopa esta de verduras, pues algunas podridas, otras no. Podridas, me decía Juan Álvaro, Sí. podridas. Pero también creo que tiene un poco que ver con cómo te portas adentro y qué tan listo eres para adaptarte, porque lo que yo vi de él es que rapidito entendió quién era el jefe, quiénes eran los débiles y como con quién había que portarse bien y con quién puedes portarte mal. O sea, es esta parte de adaptación, ¿no? Le digo a Cristina que llegó con cero ropa de la que yo le había dado, y le dije, hijito, y toda esta ropa, ay, me la gané jugando al póker. Ah, me la gané porque me pedían que les hiciera dibujos de la Santa Muerte o de la Virgen de Guadalupe, pues yo se los hacía. Sí, obedecía. Y que llegaba salubridad, y va a venir salubridad, entonces dice, mamá, el lugar era para 15 personas y habíamos 40, dice, a los que estábamos más monos nos dejaron allí y a los otros se los llevaron, tuvimos que esconder las colchonetas y todo. Dice, no hombre, mamá, ese día se me re bien, hasta apoyo nos dieron, con los de salubridad y no sé qué, o sea, pero es como, no sé, como esta cuestión adaptativa chistosa. Digo, no, luego decía, no, estábamos viendo una película y dice, ay, mira,
así poníamos a los que se ponían locos, entonces los amarraban por atrás y les ponían una punta del pie amarrada a una punta de la mano y cosas así medio sádicas, pero como que sabía qué no hacer para que no le tocara, o sea, y me duele oír esta parte porque Sí, duele. porque pues igual y entonces esta parte de cognitiva conductual sí pasa a ser con golpes. No necesariamente, pero ya cuando la soberbia está tan elevada, estamos hablando de un paciente esquizofrenizado. Entonces, cuando tenemos este proceso tan fuerte, el paciente empieza a comprender todo esto que nos narra de Nico. ¿Quién es la autoridad? ¿Qué sí puedo? ¿Qué no puedo? ¿Con quién sí? Porque algo que ellos saben, adentro de un anexo, ellos saben que ellos se ganan. No les llaman castigos, les dicen está aplicado. ¿Está qué? Está aplicado. Sí. Aplicado quiere decir que está asumiendo una consecuencia, pero tampoco se dan consecuencias nada más porque al padrino o a la madrina se les ocurre. Ni siquiera la perla. No, se En le la llama. perla todo lo que hacen los pacientes durante el día es subir, todo el día hacen eso, en chanclas o descalzos, suben todos los días y luego a los tinacos para poderse bañar en la tarde. Eso es lo que hacen todo el día. Oye, pero la perla, ¿qué no la cerraron ya? Sí. No sé si ya era Creo que la cerraron. no supe. Estaba ahí en el centro. Según yo ya la cerraron. No supe. Y no sé, Mari, si tú quieres compartir una parte. No, la verdad es que sé muy poco al respecto. Regina lo comenta con su terapeuta, pero lo único que supe es que, según dice, estuvo parada una semana porque no se comportó correctamente con una de las personas que cuidaban. Y que sí, efectivamente, pues todo lo que han dicho, pero ni yo le he preguntado mucho, ni ella me comenta. Ella me dice que un día le platicó a su terapeuta y su terapeuta lloró. Sí, pero algo importante, quiero recalcarlo, Miriam, es ellos saben. Y también saben cuál es la consecuencia, porque la aplicada la ponen delante de todos. No los esconden para aplicarlo. Los aplican, el que van aplicando es delante de la comunidad. Y la comunidad lo representa en esa aplicación. Entonces, el siguiente que se salga de la veredita, sale problemático. Es retroalimentar. Decir por qué lo están aplicando, qué hizo mal, el que ha fallado, que no ha hecho de manera adecuada, como decirle lo que usted ve fuera que no está asumiendo el paciente como estas reglas a seguir. Como los ahorcados en las plazas, ¿ves? Y al que vuelva a decir, ya saben qué le pasa. Y finalmente creo que ellos acaban entendiendo, yo creo que en mi caso, pues, es gente que tiene muchísimo problema con la autoridad. Yo creo que pues, casi todos o bueno, gran parte de los adictos, pues, tienen este problema y por lo menos él, cuando yo lo escuché que me dijo a mí, es que yo me lo ganaba, dije, ajá, vaya, entendió que hay cosas hay cosas que se pueden y que no se pueden hacer. Y como dice Cristi ahorita, él fue aprendiendo, a ver, ya que le echó humildad, así le llaman ellos, échale humildad, permiso para hablar, él decía, ya cuando le echó humildad, es decir, se le cayó el ego y empezó a respetar a las jerarquías, ya no le iba mal, es decir, digo, tampoco es que estuviera en el palacio, pero ya no lo golpeaban. Ya dijo, bueno, ya le echó humildad, ya pedía permiso para hablar, permiso para ir al baño, permiso para todo lo que tenía que hacer y ya lo trataban un poquito más dignamente, pues, dentro de lo que cabe. El permiso también se tiene la
permiso para hablar, permiso para levantarme, permiso para el baño, porque tiene un sentido y tiene una intención que respeten las jerarquías y no hagan lo que se les dé la gana. Solamente a partir del permiso se pueden levantar. Por ejemplo, algo que hacen muchos pacientes, y esto es recurrente en una clínica, es que tienen 15 minutos, las sesiones terapéuticas son de 45 minutos, la gran mayoría. Hay una de 1 hora y media, que es la de las 12 a la 1:30 para comer, tienen media hora de descanso. Las demás tienen 45 minutos, tienen 15 minutos para pipí, popó, dientes, comer algo. Siempre hay fruta en la clínica, siempre hay fruta. Picada, pelada, con churrito, ya se las tienen listas. O si quieren coger una manzana, fruta es a libre demanda. La comida no pueden entrar a la cocina. ¿Por qué permiso? Porque ya están en la junta, tienes un minuto en la junta y te dicen, permiso para el baño. No, porque no fueron en el descanso, por estar en el cotorreo, porque les fascina el cotorreo. Y para sabotear la junta, sí. Oye, yo tengo una pregunta, Cristi. Cuando hablan de comunidad terapéutica, hablamos de que ahora, decía Javier, que ahora los anexos les dicen por cuestiones legales comunidad terapéutica, pero no necesariamente, porque también, por ejemplo, Tlacati es una comunidad terapéutica y es una clínica, o sea, no es, a mí ese término me asusta, vaya, si yo quisiera meter a alguien y yo veo una que diga comunidad terapéutica, me asusta. Entonces, porque creo que pudiera tener principios de un anexo. Y entiendo que las comunidades terapeutas, yo sé lo que son, pues, pero ahora, que ahora también les quieren llamar a los anexos así, por cuestiones legales, me confunde. Platicando con Gaby, un poquito de esto, que también las nombran comunidad terapéutica, digo, es que a mí me da miedo que la gente crea que es un lugar en donde puedes tú golpear a la gente, porque ahora así llaman a los anexos. Y sé que las comunidades también son como las granjas. ¿Cómo me puedes aclarar aquí este punto, Cristi? Las comunidades terapéuticas, Gaby, en el año 99 empezaron a promoverse las clínicas como comunidades terapéuticas precisamente para identificarse con los anexos. Este concepto viene de las clínicas Claret, de las comunidades terapéuticas claretianas en Colombia. En Colombia. En Colombia, este concepto lo toman de las comunidades terapéuticas claretianas colombianas, se lo traen a México, las clínicas empiezan a autonombrarse, porque eso nunca lo acreditó el gobierno como tal, comunidades terapéuticas. Están dadas de alta como clínicas porque no había, no sé ahorita, pero no había el concepto de comunidades terapéuticas oficialmente ante el gobierno. Y Tlacati comenzó a llamarse Comunidad Terapéutica Tlacati y ahora es clínica, por eso es que tienen 3 Facebook y 3 páginas diferentes, porque el Facebook tiene la no posibilidad de borrar las páginas anteriores que has abierto. Entonces tienen 3 páginas de Tlacati, porque primero fueron Comunidad Terapéutica Tlacati, después se llamó Clínica, y ahora es Clínica Terapéutica Tlacati, para que deje de ser comunidad terapéutica. Los anexos empezaron a autonombrarse comunidad terapéutica, no sé ahora lo está exigiendo el gobierno como comunidad terapéutica, con la intención de hacer una confusión en los clientes, de que fuera un lugar donde no maltrataban física, emocional y psicológicamente a los pacientes. Pero no sé si tiene que ver con el gobierno, eso lo desconozco. De hecho, si buscan en internet, en Google, así, comunidad terapéutica, ahorita que yo estaba buscando, bueno, pues existen, no sé, 50, 30, 40, muchas comunidades terapéuticas
este, que antes, de hecho, a la que yo fui, que me invitaron, que me dijeron, oye, metimos a mi hermano un anexo que está aquí por Tlajomulco, atrás de Centro Sur, por allá. A la hora que llegué, primero es un portón blanco y dice Comunidad Terapéutica algo, no me acuerdo el nombre, y en cuanto entras, pues hagan de cuenta que yo entraba al barrio de Tepito, ¿no? No es que tenga yo algún prejuicio, pero pues, había muchos cuates acá, ya sabes, como cholillos, todos tatuados, y entras y hay hay cuatro mesas y hay un cuate ahí como si fuera un guardia vigilando y mandaron a hablarle al cuate en donde abrieron la puerta y cerraron luego y salió el cuate para platicar con nosotros, pero están siempre nos rodearon tres personas, uno parado en la pared, otro sentado en un sillón escuchando y otro vigilando la puerta, están vigilando todo lo que dice el anexado, todo. Y entonces así entre dientes, yo le pregunté, ¿qué onda? ¿Te golpearon? Y dice, no puedo hablar, pero sí. Le dije, ¿la regla de la chancla? Sí. ¿Lavadita de excusados? Sí, también. No puedo decir mucho. De repente se volteaban y hablaban bajito, pues. Porque están escuchando todo y saben que cualquier cosa que digan, al momento que regresan, pues tiene consecuencias, ¿no? Sí, son muy bravos, muy bravos. Y a veces es lo que se necesita con todo el dolor de mi corazón. Sí. Mi hijo, tuve que firmar la responsiva de este traslado. Es correcto. Entonces ya, si la firma para mi hijo, la firma para todos. Ok. Bueno, sí. De hecho, mi padrino estuvo en una granja 6 meses. Y me dijo, yo ahí fue donde me rehabilité. Y todas las mañanas nos levantaban a hacer pan y luego irlo a vender a la calle para poder solventar los gastos del mismo anexo, pues. Muy bien. Ok, bueno. Y con tu presenta. Cristina, ¿hay anexos para mujeres? ¿Solo para mujeres? Sí. Aquí en Guadalajara había uno, pero acabaron de matar a la dueña del anexo. Y el otro que sí hay es terrible. Terrible, terrible, terrible. No, en uno mataron a la dueña y el otro está indignísimo. No es posible trasladar ahí a un ser humano. O sea, es un buen negocio poner un anexo para mujeres digno. Sí, claro, por supuesto. Claro, digno. Sí, es muy difícil trabajar con mujeres, sí. Muy difícil. Las mujeres son las más violentas. Son mucho más violentas que los hombres. Se van a los golpes constantemente, no se están en paz y los hombres se autorregulan mejor. Las mujeres son muy violentas físicamente. Muerden, patean, dan cachetadas, avientan cosas. Es muy complicado trabajar con mujeres adictas dentro de un anexo. Las someten mucho más que los hombres. Por el nivel de histeria. La enfermedad de la adicción desarrolla la histeria y la potencializa en niveles superlativos. No se autorregula una paciente adicta, casi nunca. Pobres, o sea, todavía peor. Te le digo un sándwich. Exacto, porque no hay un lugar para ellas, no hay un proceso o un proyecto para esta enfermedad para ellas. Eso es que es tan importante mezclarlas con varones. Solamente mujeres es terrible, terrible, terrible.
no se contienen. Sí, y el trabajo es muy difícil porque las mujeres adictas son sumamente, ¿cómo se llama cuando están en contacto con sexual? Promiscuas. Promiscuas, son altamente promiscuas. Tienen vínculos sexuales abiertos y sin ninguna responsabilidad ni ninguna conciencia. No hay inhibición, pues. No hay inhibición ni autorregulación. Es placer, 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 placer y más placer. Ajá. Es muy complicado. Entonces, cuando trabajamos con hombres y mujeres, tenemos que tener mucho cuidado de que las áreas estén completamente separadas. Completamente separadas. Es muy complicado. Okay. Muy bien. Muy bien, Javier. ¿Ya terminaste tu tema? ¿Da? Perfecto. Gracias. Padre, ¿podrás exponer tu tema? ¿Para necesito? Sí, claro. Este tema es muy extenso. Yo se los voy a comentar. Hice una reducción con un párrafo y yo sí les recomendaría que lo leyeran porque está muy interesante y bueno, pues se entiende a partir de la lectura de cómo el terapeuta tiene la comunicación asertiva con la familia y cómo controla, de acuerdo a la intervención, pues ahora sí que la mecánica familiar, ¿no? Pero está muy interesante. Les voy a comentar, aquí tengo, se llama terapia familiar del abuso y adicción a las drogas, la muerte como motivación, el uso de la inducción de crisis para penetrar el sistema de negación. ¿Sí? Bueno, es todo tema que me tocó a mí, que es el número 9, redacta la conversación que hay en una intervención terapéutica de un chavo de 23 años, italoamericana, su papá es mecánico, su madre es ama de casa, y este chavo se acerca al terapeuta con intención de ingresar esa vez al hospital para porque tiene metadona. Esta intervención terapéutica es la novena. Este chavo a partir de los 9 años comienza a usar heroína. ¿Sí lo escuchan bien, verdad? Perfectamente. Si se me corta, me avisa. Este chavo a partir de los 9 años empieza a usar drogas. Y el terapeuta lo que hace es que introduce crisis para generar cambios. Este tipo de terapia se introduce cuando la interacción familiar son inestables y lo regula un solo miembro de la familia, que en este caso es el adicto, que actúa como modo disfuncional y destructivo. Y generalmente, bueno, como hablamos ayer, el que hace todo este tema es el adicto. El adicto generalmente cuando se usa este tipo de intervenciones es porque el adicto utiliza la droga para utilizar conflicto y que no se vea realmente lo que pasa en el entorno familiar. Y es una forma como de esconder lo que realmente pasa y utiliza drogas, entonces enfoca a toda la familia en el adicto y distrae. Me pareció mucho que fue lo que sucedió ayer cuando hicimos el ejercicio, por eso lo traje a colación cuando estábamos en las preguntas. Bueno, les voy a decir más o menos de qué se trata, lo que sucede y los puntos importantes que yo rescaté de la lectura. ¿Okay? Este paciente se acerca al terapeuta insistiendo que requiere metadona para minimizar los efectos de la adicción y entonces el terapeuta lo que intenta hacer es que se involucre la familia y que no se ingrese a la clínica, ¿sí? Porque sería la novena vez el chavo está internado en clínica. El terapeuta en la primera cita se da cuenta que el tema es el utilizar la metadona y se da cuenta que el paciente no quiere avisarle a su familia para
para no hacer una terapia familiar, simplemente ingresar a la clínica. ¿Sí? Esto el terapeuta se da cuenta que el paciente utiliza la clínica como un sistema adictivo, ya, o sea, el paciente está fuera, hay un tema particular en la familia, y entonces él se integra, se distrae la familia de lo que sucede en la familia y vuelve a recaer saliendo, porque este paciente vive con sus padres. El padre es el que protege al paciente. ¿Sí? En una de las citas, Jim, se llama el joven, quiere hablar con el terapeuta para pedirle ingresar a la clínica porque necesita la metadona y volver a la clínica. Y como les comenté, el terapeuta le dice que no. El terapeuta le llama reacción de pánico. El terapeuta se da cuenta en esta cita, que es la tercera, que pasó algo en la familia, que este paciente lo que hace es volver a la clínica para como una forma de adicción. Ya es adictivo el constantemente regreso a la clínica. ¿Sí? Lo que hace el terapeuta, porque como no le puede negar el ingreso a la clínica por ser un veterano, le dice, lo que hace es aplazarlo. Le dice, ok, puedes ingresar, te doy el ingreso a la clínica, pero vamos esperando unas semanas y primeramente necesitamos ver a la familia. Ahí es cuando la familia se involucra. Lleva a Jim a los padres, donde en su familia vivía sus dos hermanas, sus padres y una tía. ¿Sí? La madre va a la cita junto con el padre, pero no lleva a las hermanas porque no quiere que nuevamente las hermanas estén relacionadas con el tema de la intervención nuevamente del joven. ¿Sí? Bueno, así pasaron 3 citas más, donde el terapeuta se da cuenta en las intervenciones que tiene con la familia, que el tema es que la mamá quiere, la ama de casa quiere presionar a Jim para que trabaje, y el padre es el que lo rescata, lo cuida, le da dinero y él mismo lo lleva a los bares a consumir, ¿no? Entonces, en una de las citas, el padre comenta que su padre, o sea, el abuelo de Jim, antes de morir le dijo que cuidara a Jim porque era el último miembro de la familia que iba a tener el apellido. Este tema, el padre lo toma como, pues, con mucha confusión, porque lo que hace es que en vez de ayudarlo, pues lo sobreprotege y le avala el consumo. ¿Sí? En la 8ª sesión, Jim definitivamente quiere ingresa al hospital. Todo esto que estoy diciendo está redactado en conversaciones de la terapia. En la 8ª sesión, por fin, Jim ingresa al hospital. El terapeuta no tenía, la familia tampoco quería, el padre sí lo apoya, o sea, la familia, estoy hablando de la madre y las hijas, no querían que ingresara, pero el padre lo apoya y el terapeuta cede porque no le puede negar la intervención clínica. Está Jim 6 días nada más en la clínica y decide salirse porque no le gustó el trato, no le gustó el lugar, y sale de la clínica. El padre lo vuelve a recibir en su casa, y entonces es cuando empieza el terapeuta una intervención donde pone en la mesa con los puros padres, en esta cita que es la 9ª, cita a los puros padres, y entonces desalienta el terapeuta a los padres con respecto a que la clínica ya no es opción, y pone en la mesa que cuánto falta para que el padre se jubile, que faltaban 7 años, y le dice que en esos años que faltan para la jubilación del padre, cuántas veces cree que Jim vuelva a inyectarse los brazos. ¿Sí? Esto lo hace con la finalidad de que se den cuenta que Jim puede morir en la próxima vez que se inyecte, y que pues ya la clínica no puede ser una opción, de lo que tiene que enfocar a la familia a que la opción es lo que sucede en la familia, ya no es la clínica ni las drogas, ¿no?
el constante, la codependencia tan grande que tiene el padre con el chavo y el chavo también, ¿no? Donde se siente abrigado por el padre y la madre está enojada y sus dos hijas igualmente. Entonces pone sobre la mesa la muerte de Jim y entonces les empieza a preguntar el terapeuta que si han pensado dónde, cómo lo van a velar, cuándo va a ser la última vez que se inyecte, qué va a pasar en la velación, cómo va a interactuar la familia, y entonces ahí es cuando los padres como que pues se dan cuenta que Jim está en riesgo y empiezan a conversar por fin los padres, el terapeuta cuando se da cuenta que hay una comunicación de reproche y de enojo de la madre al padre, decide salirse de la terapia, les dice que se va a salir porque nada más están, o sea, las respuestas entre ellos es hacia el terapeuta, se sale de la habitación y les dice que va a estar atrás de un espejo donde él va a estar revisando y ahí así se quedan discutiendo los padres, creo que 40 minutos, donde empieza a haber el reproche, hay reproches de la madre hacia el padre y bueno, el padre hacia la madre. Él está revisando qué pasa y cuando vuelve a ingresar a la terapia, el terapeuta es cuando les dice que bueno, pues que tienen que empezar a dialogar entre ellos dos como qué posibilidades hay para salvar allí de la muerte segura que le espera, ¿no? Entonces empiezan a llegar a acuerdos y acuerdan que Jim tiene creo que nada más 4 meses o 6 meses para salirse de la casa, conseguir un trabajo y que ya no puede, y que mientras esto pase, va a haber reglas de cuánta gente puede invitar a la casa, los horarios de salida, los horarios de entrada, cuántas búsqueda de trabajo tiene que hacer al día, de solicitudes de empleo. ¿Por qué? ¿No me oigo? ¿Me oigo o no me oigo? Ahorita sí, ahora sí. ¿Así me escucho mejor? Y te perdiste como un minuto. Ay, yo estaba muy entrada. ¿En dónde me quedé? Acá no se perdió. ¿Aquí no se perdió? ¿No? Bueno, les comentaba que se queda la pareja discutiendo. El terapeuta sale del cuarto, de la habitación donde están tomando la terapia, se queda atrás de un cristal, observando cómo interactúa el padre y la madre, cómo empiezan a llegar a acuerdos y entonces él vuelve a intervenir. Y entonces es cuando les dice que tienen que poner límites para Jim, ¿no? Y efectivamente se empiezan a comunicar los padres, a poner límites, porque Jim tiene una muerte, les tiene una muerte segura, ¿no? Este es el tema que es muy fuerte y muy prioritario en la relación, de que es cuando el terapeuta pone en la mesa que Jim va a morir. O sea, tiene muchísimo riesgo de morir, ¿no? Porque ya no sirve la terapia, la clínica no quiere terapia y el tema familiar pues no le ayuda. Bueno, pues se pone la familia, los padres empiezan a tomar su posición de padres, empiezan a poner límites de cuántas personas pueden visitar a su casa, qué horarios tiene que tener, y parece que así lo hace, busca trabajo, tiene una novia, sale de casa, se va con la novia, tiene un hijo, que todo este tiempo no está consumiendo, ¿sí? Y pasan 18 meses donde Jim empieza a utilizar fármacos, porque en este inter está limpio y empieza a beber 6 latas de cerveza diarios y empieza a utilizar fármacos y bueno, el tema es que vuelve a recaer, ¿no? La conclusión de lo que pasa con Jim es que recae y lo interesante de todo esto es que el terapeuta pone en la mesa que Jim va a morir, ¿no? O sea, llega un momento en que el terapeuta lo que hace es manipular la terapia a que entiendan los padres que ya no es la clínica, que ya no es la terapia, que es la familia la que hace que se incida en el consumo. ¿Hay alguna duda? Voy a poner mi cámara a ver si ya no se puede. Está súper interesante, me encantó leerlo porque en muchas partes de esta lectura pues me vi en lo que sucede, ¿no? Cuando que era lo que comenté hace rato, cómo prefieres no darte cuenta, o sea, ya una vez que tienes el problema, que lo descubres,
prefieres que la dinámica familiar continúe, o sea, quitando radicalmente la posibilidad de tener una mejor vida, como hoy un poco lo veo en mi familia, donde interactuamos mucho más sanos, donde hay mucho más respeto, y yo entiendo hoy que tengo que respetar el destino de mi hija gracias a mis terapias y que soy responsable de mí, pero antes no lo veía y yo pensé que era falta de información y pues hoy entiendo que es mucho miedo al tema, ¿no? Está súper interesante cómo el terapeuta constantemente está con la metadona, con la clínica y toda la interacción que se hace, como él constantemente está cambiando la estrategia de la terapia. Y bueno, lo que resumí yo es este pequeño párrafo, ¿no? Que dice, que se los mandé, dice la inducción de la crisis. El terapeuta constantemente está generando crisis para poder indagar qué pasa entre los padres, porque la madre no quiere llevar a las hijas en las primeras citas, qué pasa con la tía y la abuela y el abuelo que le dice al padre que tiene que cuidar allí, o sea, y todo esto constantemente lo está revisando el terapeuta llevando las preguntas, ¿no? Es una forma en que el terapeuta analiza los comportamientos y patrones que tiene la familia del adicto con el propósito de romperlos y ayudar a la familia a crear nuevos patrones no controlados por el adicto. Esto se logra mediante una crisis, la cual es inducida intencionalmente por el terapeuta para desequilibrar esa estabilidad problemática que se ha estado llevando, romperla y de ese modo abrir el sistema para la entrada de estabilidad correcta en la familia. La estabilidad problemática es usada generalmente por el adicto para crear un conflicto, el cual distraiga a la familia de los problemas interpersonales que sucedieron. Ahora sí, perdón. Fabio, María. Ay, perdón, es que no te veo, Fabio, espérame. Ya, este fue mi teléfono. A ver, sí, Fabio. Sí, ese libro, el de terapia, que nos mandó Cris. Te voy a decir, terapias familiares del abuso y adicción a las drogas. Sí, no, Gracias, Mare, es muy interesante y a mí me gustaría rescatar mucho que esto es sumamente importantísimo. Antes teníamos los terapeutas para hacer entrenamiento algo que llamábamos la cámara de pacientes. Es un cuarto donde están los pacientes o los practicantes y del otro lado estamos los terapeutas. Estamos retroalimentando el trabajo para que una vez que se vaya el paciente retroalimentamos al psicoterapeuta que se está capacitando. Es muy importante. Ahora ya no necesitamos estas cámaras de GESEL de la manera que las teníamos antes. Ahora en el instituto teníamos siempre cámaras. Son de esas cámaras que son tan fáciles de poner y tan económicas. Es importantísimo tener este proceso con la familia, básico. El terapeuta llega un momento en que en muchas ocasiones se tiene que salir del consultorio para dejar que la familia platique sin el terapeuta enfrente. Y el terapeuta se pueda dar cuenta de cuáles son los juegos inconscientes que tiene la familia. Entonces es importante sí tener esta herramienta de trabajo para poder observar la intervención, cómo la vamos a seguir haciendo y desde dónde la vamos a seguir haciendo. En Tlacatito nunca hubo, sin embargo, bueno, yo sí estoy de acuerdo con esta praxis y algo que le decimos a la familia desde que llega, con la intención de sí informarla, porque también es una doble intención, un doble vínculo. Les informamos, pero al mismo tiempo se les va a olvidar, porque por lo general la información que les damos al principio no la van a recordar las sesiones subsecuentes.
vamos a hacer en la primera sesión. Le vamos a decir a la familia que hay una cámara en la que podemos observar la dinámica una vez que se venga la complejidad de la dinámica desde la parte terapéutica y que nosotros estaremos observando la dinámica con la intención de saber qué pasa. Tiene audio y tiene cámara. Nada más les informamos, pero esa información se nos va a olvidar. Sin embargo, ya se los dijimos. Entonces, cuando nos salgamos de la habitación en la tercera sesión o en la cuarta sesión, ellos no lo van a recordar. Y esto nos da la posibilidad de tener mucha información de qué es lo que está pasando con la familia cuando nosotros no estamos. Porque ahí verdaderamente se vuelve un laboratorio. Ahí podemos ver lo que verdaderamente está sucediendo con los pacientes. Y es muy, muy interesante y una información que yo considero muy valiosa. ¿Ok? Muy bien. Para los que van a atender o están atendiendo pacientes de manera ambulatoria, pueden poner la cámara en su consultorio y tener en su iPhone registrada la cámara y ahí lo ven en el baño del consultorio. O sea, no se necesita hacer todo un proceso complejo. Es muy, muy sencillo y es muy valioso. Entonces yo los invito a pensar en esta opción cuando tengan ya la decisión de atender familias en procesos psicoterapéuticos. ¿Ok? Sale y vale. ¿Alguna duda? Muy buena tu participación, Mare. Es excelente. Le agradecemos mucho. Gracias, Javier, por tu participación. Fue muy buena. Maravilloso. Bueno, pues son las 11:20. Vamos a darnos un tiempecito. Regresamos 11:40. ¿Les parece bien? Ok. Ahorita Solamente les quiero compartir sí, que los libros que nos pasó Cristina son libros que de entrada no hay y que no hay en español. Si están en inglés y están carísimos de París. Entonces, yo me regalé en enero, me hice el regalo de una súper maravillosa impresora que imprime a doble cara. Quien quiera, con gusto, le imprimo y le engargolo los libros porque, bueno, a mí me gusta tenerlos en físico, subrayarlos, poner notas al calce. Es mi manera de aprender. Si alguien quiere, la pongo al servicio con todo mi amor y agradezco de corazón a Cristina que nos haya acercado este material que no hubiéramos podido conseguir porque no hay. ¿Qué nos pasó? gracias, muchas Pues el que gracias. nos pasó. En Morelia, Gigi, en el instituto están todos los libros en físico. Todos los libros que usamos para la maestría ya existen en físico, 3 tomos de cada uno en la biblioteca del instituto. Pues eso me va a tener un receso. Serás más que bienvenida para revisar la bibliografía que tenemos a la disposición de todos. Si alguien quiere ir a Morelia, siéntanse libres para revisar la bibliografía que tenemos en el instituto, que es bastante grande en cuanto a adicciones se refiere. Oigan, yo los recibo, vénganse, tengo espacio. Vénganse Gracias, una vez, un día y hacemos un tour al espacio. De verdad, un fin de semana, vénganse y tenemos la clase acá. Órale, estaría padre. Gracias, Gigi. Gracias, Gigi. Gracias, Gigi. Bueno, pues tengan buen provechito, coman algo, descansen un ratito, nos vemos a las 11:45, ¿sale? Adiós.